Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Estar en la casa del Señor. Qué bueno es conocerle, qué bueno es poder levantar manos santas al que tanto nos ama, al que tanto ha dado por nosotros, ¿verdad? Damos la bienvenida otra vez a todos los que nos visitan. Esperemos que volvéis algún día, pronto. Si eres estudiante que estás aquí este verano y te encuentras solo, aquí estamos también, ¿vale? No estés por ahí vagando por la Castellana solito en el Museo del Prado día tras día. Aquí estamos para que nos conozcas y para también conocerte. Vamos a entregar esta parte de la reunión al Señor. Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias porque podemos conocerte. Te damos gracias porque tú nos has revelado a tu Hijo en tu palabra. Te damos gracias por ese amor grande que tú derramas, derrochas sobre nosotros, que tú extiendes tu mano abierta hacia nosotros, que tú abres tu corazón hacia nosotros. Nos acercamos a ti en esta mañana con corazones abiertos, con mentes abiertas para recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, los que vienen aquí normalmente o los que han estado viniendo en los últimos meses, os habéis dado cuenta que uno de mis temas principales es simplemente el volver al mensaje del Evangelio, ¿no? Y porque mi carga desde siempre ha sido la transformación, no el cambio. Hemos hablado siempre, un cristiano no debe ser una persona que calienta un banco, un cristiano debe ser una persona que da fruto, una persona que está siendo transformada. Hemos dicho, no queremos información, queremos transformación, ¿no? Es lo que hemos dicho mucho y es el deseo de cada pastor, cada líder cristiano, ver que la gente que asiste, la gente que coopera, la gente que ayuda, que estén siendo transformados, ¿no? Y dando fruto. Y si no vemos transformación en los que servimos o a los que enseñamos, no solo nos frustramos nosotros, sino también la gente se frustra. Y yo creo que la mayoría del mundo, la mayoría de los cristianos quieren cambiar, quieren creer, quieren ser diferentes, pero no saben cómo. Entonces que empieza, ¿no?, el arduo trabajo de la transformación. Y leen libros y toman notas en las predicaciones, ponen un gran esfuerzo, pero muchos no cambian, ¿no? No cambian mucho. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues a una gran frustración. Y pasa una o dos cosas, ¿no? A los que quieren, que los que se ponen una meta, se ponen una talla y parece que nunca llegan. Algunos se frustran y se van y dices, ¿qué pasó con fulanito? Pues bueno, le llamé, pero está ocupado, que no sé qué, que ya no viene. Y normalmente es que simplemente esta persona está frustrada, está viviendo bajo condenación, ha caído en el pecado una vez más y ya lo deja. Y esto es lo que pasa a la mayoría de las personas que no cambian, que no dan fruto en su vida, se quedan, pero el gozo de la salvación poco a poco desaparece. Y como muchos sabéis, en los últimos meses yo mismo estoy redescubriendo la verdad del Evangelio y que todo lo que necesitamos está en el mensaje del Evangelio. Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La proclamación del Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y muchas veces nosotros predicamos la salvación para que la gente se salve y pensamos que, bueno, ya se han salvado, ahora tenemos que pasar a otras cosas. Cuando, sin embargo, la salvación no solo nos salva, el Evangelio no solo nos salva, nos guarda y el Evangelio nos lleva hasta el final. Voy a citar un señor que estoy leyendo varios libros, pero voy a citar de un señor que tiene un apellido muy raro, Shibijian. Así creo que se pronuncia, no se pronuncia así, pero bueno, así parece. Dice, el Evangelio no simplemente nos rescata del pasado y nos rescata para el futuro, porque eso es que nosotros pensamos, nos rescata del pasado, nos da la esperanza del futuro. También nos rescata en el presente de la esclavitud a cosas como el temor, inseguridad
ira, autodependencia, amargura y el demandar nuestros derechos. El Evangelio nos rescata de todas esas cosas. Ahora, la mayoría de nosotros venimos al Señor por nuestra necesidad. Hay algunos que tienen convicción de pecado y tienen una revelación de su necesidad de un Salvador, pero la mayoría venimos a Dios porque no podemos solos con nuestra vida. Venimos a Él con hambre de significado, hambre de libertad de lo que nos estorba y lo que no nos permite ser todo lo que nosotros deseamos ser. Si no mantenemos nuestro enfoque en Cristo y lo que Él ha hecho, empezamos a sentirnos desilusionados y nos resignamos a pensar que, bueno, así son las cosas, o así somos, o así es el cristianismo, y dejamos de esperar más allá, o esperar tener más de lo que ya tenemos. Ahora, antes de ser cristianos, claro que no mirábamos al Evangelio para la satisfacción de nuestras almas. Desafortunadamente, después de convertirnos, tampoco. Muchas veces se nos olvida a dónde está nuestra satisfacción. Y después de convertirnos, dejamos también como cristianos de mirar ahí. Ahora entendemos que es el Evangelio que nos abre la puerta y nos da entrada. Eso lo entendemos. Pero luego se convierte en nuestras propias fuerzas y conducta para mantenernos dentro. Entendemos que es el Evangelio que empieza el fuego, pero no entendemos que es el fuego del Evangelio que mantiene esa cosa encendida en nosotros. Es el combustible que nos mantiene avanzando. Y no es que sustituimos el mensaje, simplemente empezamos a agregar cosas. Empezamos a sentir que no progresamos adecuadamente, ¿no? Y medimos nuestro crecimiento espiritual, medimos cosas, nos comparamos y la mayoría de las cosas que agregamos son buenas. Sin embargo, las cosas que agregamos no nos pueden salvar y no nos pueden continuar salvando. En nuestras vidas agregamos nuestros logros, nuestras fuertes ambiciones y nuestros sueños. Porque nuestra vida cristiana empieza tratándose de Cristo y luego empieza a tratarse de Cristo más cosas, más algo, más Cristo, más nuestras metas personales. Son cosas buenas, pero ninguna de estas cosas nos ha salvado. Ahora, justo después de convertirnos, empezamos a buscar otras cosas que nos deben ayudar. Miramos otras cosas y todos son más pequeños que Jesucristo y nunca satisfacen el anhelo de crecimiento, de cambio y de transformación que deseamos ansiosamente. Ahora, nosotros pensamos que la amenaza a nuestra fe viene de fuera, ¿no? Del pecado que nos corretea, que nos busca, cuando realmente es lo de dentro que nos tiene que preocupar. Nosotros no podemos convertirnos en la fuente de nuestro cambio y es lo que empieza a ocurrir fácilmente. Fácilmente caemos en esto. Voy a leer otra cita de esta persona. El legalismo y el enfoque en el desempeño de deberes aparecen cuando nuestras obligaciones de comportamiento son divorciados de nuestras declaraciones del Evangelio. Es como que creemos que Cristo es suficiente, sin embargo, no es suficiente. Sin embargo, agregamos cosas. Y la meta cambia a hacer lo que necesitamos hacer en vez de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y esta es mala noticia. ¿Por qué? Porque el esfuerzo personal para cumplir te lleva a una de dos cosas. Y lo vemos todos los días. Si no en tu propia vida, lo ves en la vida de otra persona. Si somos esas personas súper disciplinadas, ¿no? Esas personas que no se pueden enderezar, automejorar. Entonces si tú eres una de esas personas, esto te lleva al orgullo y la autojusticia. Y también te convierte en una persona justiciera. Dices, pues yo puedo vivir sin eso. ¿Qué le pasa a este? ¿No? Pues yo me pude librar de eso, porque este no. Pues yo puedo vivir en santidad. ¿Y este? ¿Qué le pasa? Y te lleva al orgullo. Pero si eres una persona que falla, ¿qué pasa? Te lleva a la desesperanza. Y es un enfoque equivocado y es un enfoque esclavizador.
Ahora, el gran fallo de la mayoría de personas es intentar encontrar en ellos mismos lo que solo se encuentra en Cristo y se convierte en un esfuerzo para rescatarte de tus propias debilidades y de santificarte con tu propio poder y tus propias condiciones. Ahora es muy fácil, y esto, yo no quiero asustar a nadie en esta mañana, porque hay personas que dicen, uy, si predicas la gracia, no, Rebeca, no prediques mucha gracia, porque si lo predicas, luego pobre Miguel va a estar solo poniendo las sillas. Si predicas mucho la gracia, luego nadie va a venir a los ensayos de alabanza. Es lo opuesto que ocurre, ¿vale? Es fácil para nosotros creer que Dios odia las malas obras, pero es muy difícil creer que Él odia igual las buenas obras de autojusticia. No estoy hablando de las cosas que fluyen de amor. Yo estoy hablando de las cosas que salen de tu orgullo, que salen de tu inseguridad en lo que Cristo ha hecho, que salen en tu propia, cuando tú te miras con una lupa y tú intentas ser una persona que piensas que debe ser, entonces te agregas cosas y te castigas. Y Dios odia esas obras de autojusticia que luego te llevan al orgullo. Hasta ¿sabes que nos podemos volver orgullosos de nuestra obediencia? Podemos volvernos orgullosos de nuestra humildad. Podemos volvernos orgullosos de muchas cosas que son preciosas en los ojos de Dios hasta que son la fuente que nosotros hemos creado. Nos lleva a las comparaciones, nos lleva a los juicios. Uy, yo nunca hubiera hecho eso. ¿Cuántos habéis pensado en alguien que ha hecho algo y tú has dicho, yo nunca hubiera sido capaz? Nunca. Pues eres capaz y somos capaces. Dios, nuestras buenas obras son lo que nos hacen sentir bien acerca de nosotros mismos. Y podemos encontrar consuelo en nuestra propia bondad, nuestra propia moralidad, nuestra autodisciplina. Y todo esto es lo que parece tan deseable, ¿no? El autojusticia es nuestro esfuerzo humano de suplir nuestra justicia aparte de lo que Cristo nos da. Y la autojusticia nos roba de la libertad y nos lleva a la esclavitud, no lo opuesto. A ver, ¿por qué nos atraen tanto las reglas y la autoayuda? Yo me acuerdo en la escuela bíblica, hubo una mujer que pasó por ahí una semana y nos condenó a todos, ¿no? Mira, nos condenó y nos condenó y nos condenó y nos condenó y nos condenó. Luego compramos todos las cintas y las escuchamos otra vez y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan las normas? ¿Por qué nos gusta que nos den palo, no? Bueno, las normas acarician nuestro ego. Uy, qué fuerte soy. Qué disciplinado soy. Alimentan nuestra independencia. No necesito a nadie. Es otra manera de hacerlo nosotros y decir yo solo, ¿no? Termina siendo un ídolo, el ídolo de tu ego. Y a veces hasta pensamos que Dios mismo nos da la capacidad de no necesitarle ya. Porque venimos al Señor, venimos al Señor, nos arrepentimos, nos sana, nos salva, nos lava, nos rescata y ahí estamos leyendo la Biblia y luego tú después de unos tantos años das un testimonio y dices, mira, cuando yo vine al Señor yo estaba desesperado, pero como que ya me he arreglado un poco. ¿Verdad? Pasa. Es que esto pasa y estamos orgullosos. Alguien me estaba contando una vez de que ¿sabes? Dijo, mira, antes de venir al Señor, yo era lo peor, era esto, el otro, y Dios me salvó. Me dijo, pero yo me estaba arreglando las cosas antes de conocerle. Y a ver, ¿por qué me tienes que decir eso? ¿Por qué tenemos que meter ahí, pero yo puedo? Dios me salvó de todo eso, pero yo ya me estaba enderezando. ¿Qué nos pasa? Colosenses 2:23. Tales cosas, está hablando la Biblia, ¿vale? No Rebeca. No, os veo con caras. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría.
en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es verdad, algunas de las religiones, algunas de las denominaciones más estrictas, ahí hay más pecado porque no tiene ningún poder, no tiene poder. Muchas veces hacemos normas porque nos gusta el control, pensamos que nos protegen. Y quizá de algunas cosas sí, ¿no? Pero nos convertimos en nuestros salvadores, intentando arreglarnos vez tras vez. Y es verdad, tú dices, mira, un niño es mucho más seguro cuando tiene límites. Y es verdad, tú le pones límites. Pero si tú pones una cerca alrededor del jardín para que no se vaya al monte, ¿no? Pero triste historia si pones la cerca para que el niño de 44 años no salga al monte. ¿Me explico? Vamos creciendo y aprendiendo cosas. Vamos viendo quién es Dios. Vamos viviendo en la libertad. Vamos aprendiendo que si nos acercamos ahí nos caemos, así que no nos acercamos. ¿Pero por qué? Porque vivimos con la libertad que Cristo nos ha dado porque lo vemos. Pero nos gusta. Y el control, esto es algo que yo que he visto, que las personas controladoras no lo hacen porque quieren ser el jefe, no lo hacen porque quieren tener la máxima autoridad, lo hacen por temor muchas veces. Tienen control porque tienen temor a lo que pueda pasar. Pensamos que nos protegen, pero no siempre, ¿no? Si encontramos suficientes normas, piensa alguna gente, leyes, pasos a tomar para vencer lo que deseamos vencer, entonces ya no necesitamos un Salvador. Y la gracia incondicional nos da miedo. Pensamos que si lo predicamos las cosas van a salir de control, ¿no? Y si lo creo me voy a relajar, así que me tengo que dar palo, me tengo que dar palo, me tengo que dar palo. Estaba yo hablando con Cindy hace como un año, ¿no? Ella enseña en una academia de inglés y vino un padre a ella y dijo, mira, mi hijo es que no aprende inglés y él tiene que saber inglés y yo quiero que le des palo, dale a mi hijo palo. Y dijo Cindy, bueno, le puedo dar palo o si quieres le puedo hacer otra cosa. Yo puedo darle un amor por el idioma, puedo encender en él ganas de viajar a donde hablan inglés. Yo puedo encender en él ganas de comunicarse con angloparlantes. Yo puedo enseñarle lo divertido que es conocer las canciones que él canta en su mente. ¿Puedo hacer eso o le puedo dar palo? Usted dime qué. Dijo el padre. Bueno, yo creo que a lo mejor lo segundo funciona como lo primero no ha funcionado. ¿Y te ha funcionado darte palo? Tengo que cambiar, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Tum, 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 te das con la Biblia, te das con la Biblia, te das con todo a tu alrededor, cuando lo que necesitas es amor por Cristo, saber lo que ha hecho, saber lo que te espera, saber lo que es andar en la libertad de su espíritu. Y cuando aprendes eso, entonces te dejas de dar palo, se te olvida el palo, pierdes el palo. ¿A dónde está el palo? No sé, porque ya no me lo doy. Eso es buena, eso es bueno. Pensamos, si trabajamos suficiente, si le damos duro, si nos damos palos, llegaremos a ser la persona que queremos ser. Y queremos hacerlo sin la ayuda de nadie. Ahora, nuestras predicaciones de autoayuda, de automejoramiento, los libros que leemos a veces solo refuerzan la idea que si nosotros lo hacemos bien, Él nos bendecirá. Pero nos bendice porque nosotros lo hacemos bien, nosotros lo hemos hecho. No necesariamente porque Él es bueno y porque Él es fiel y porque Él es perfecto y porque Él es dador y porque Él es generoso y porque fluye de Dios generosidad y bondad. Haz más, inténtalo más. Esto es lo que tienes que hacer. Estos 3 pasos los tienes que hacer con entusiasmo, ¿no? Todo es ley, mucho de lo que se tiene que hacer
y poco de lo que Jesús ha hecho. Lo que Jesús ha hecho. El Evangelio es la buena nueva para perdedores, no ganadores. Son buenas nuevas para los que necesitan libertad de sus esfuerzos. Son buenas nuevas para el que ha intentado ser mejor persona y simplemente no le dura. Vuelve a hacerlo de siempre. Son buenas nuevas para el poco disciplinado, el de voluntad débil, el dejado. Son buenas nuevas para el inconstante. Estas son buenas nuevas para ti. Son buenas nuevas para mí. No son buenas nuevas para el fuerte y el perfecto. Son buenas nuevas para el que le necesita. Pensamos que demasiada gracia es peligrosa, que para hacer que los desobedientes sean personas obedientes, les tenemos que poner las cosas duras, más ley, cuando realmente lo que nos lleva a un cambio constante y la santidad, la santificación, es cuando vemos la aceptación incondicional que Dios tiene para pecadores. Para librar a las personas de la frustración y la falta del resultado del automejoramiento, de la autoayuda, tenemos que conectarles a Jesucristo y su perfección, su suficiencia, su preeminencia y superioridad, que es fuente de todo cambio. La mayoría de nosotros olvidamos enseguida que Él es suficiente. Dios nos advierte vez tras vez en la Escritura acerca del legalismo y de su inutilidad de cambiar vidas. Nosotros pensamos, si mejoro, seré aceptado por Dios, por otros y quizá al final hasta por mí mismo seré aceptado. Si le echo más ganas, si intento más fuerte, es venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y se convierte en nuestra actividad en vez de lo que Cristo hizo y su obra a través de la cruz. Nuestro deseo de ser autosuficientes y la falsa ilusión de que podemos arreglarnos y mantener todo bajo control. Esto es algo, se convierte en esto, que tú empiezas a pensar que tú puedes mantener todo bajo control. Y nos ahogamos en la esclavitud y la desesperanza. El Evangelio anuncia algo totalmente diferente. Cuando somos cautivados, cuando somos capturados por quien es Cristo, entonces seremos equipados, fortalecidos para buscar todo lo que Dios tiene para nosotros. Colosenses 1, 15 a 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Cuando nosotros leemos en la palabra acerca de Dios, de su bondad, la bondad del Padre, su grandeza, la grandeza de su gloria, de su santidad, de su justicia. Todo esto lo podemos aplicar a su Hijo, a Cristo. Segunda de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. En Él todas son sí. En Cristo vemos lo invisible. Vemos un vistazo de quién es Dios y con cada vistazo nos anima y abre nuestro entendimiento, pero tenemos que mirarle a Él. Y si vemos a Cristo y vemos que Él es digno, maravilloso, entonces es cosa tonta vivir para algo más pequeño y más insignificante. Por eso nuestros corazones necesitan constantemente ser refrescados por la grandeza de Cristo y refrescados por el Evangelio. Cuando entendemos quién es y nuestro entendimiento crece y crece, nos abrimos más y más
a sus bendiciones. Porque Cristo ha ganado la aprobación total y completa de Dios. Porque Cristo ha ganado el afecto completo de Dios. Porque Cristo ha ganado la aceptación total de Dios. Y Él lo hizo en mi lugar. Yo no tengo que vivir en mi propia fuerza para ganármelo. Solo recibo lo que Él ha hecho por mí. No tengo que buscarlo, no tengo que buscar la aprobación ni en otras personas. Solo el Evangelio nos da el poder y el deseo de seguir adelante, empujar hacia adelante, proseguir hacia la meta, sin ansiedad de ganar la aprobación de otros ni la aprobación de Dios. No os pongáis nerviosos, ¿vale? Todo el valor personal que necesitamos sentir, todo el amor que deseamos, toda la aprobación que necesitamos, lo tenemos ya en Cristo. Todo el valor personal que necesitas sentir, todo el amor que deseas, toda la aprobación que necesitas, ya lo tienes en Cristo. Nuestro Salvador ya nos ha asegurado lo que ansiamos. Ya nos ha asegurado lo que necesitamos. Nuestra unión con Cristo es el fundamento de toda experiencia espiritual. Estando en Cristo es la fuente perpetua de nuestra transformación y a su imagen y no viceversa. Nosotros no tenemos que cambiarnos para ir a la fuente. No tenemos que mejorar para ir a la fuente, que es Cristo. No tenemos que ser mejores para ir a la fuente. Vamos a la fuente, bebemos de la fuente y en la fuente hay todo lo que nosotros necesitamos. Y Cristo es nuestra fuente. Y tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días o se nos olvida la razón verdadera de todo. Se nos olvida. A ver, ¿qué es lo que necesitas predicarte? Necesitas predicarte que Él es el que nos ha calificado para vivir para Él. No tus buenas obras. Él es que nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él es el que nos escogió aun cuando éramos poco amables. ¿Cuándo te escogió Cristo? ¿Cuando habías arreglado tu vida? No, desde antes. Desde antes que tú nacieras. Desde antes que tú hablabas. Desde antes que tú caminabas. Él ya te había aceptado, Él ya había muerto por ti, tu perdón estaba asegurado, tu vida estaba asegurada, Él ya lo ha hecho por ti. Tienes que predicarte que Él es el que nos perdonó antes de que nos hubiéramos arrepentido. Él es que nos ha prometido, Él es el que ha prometido terminar la buena obra que Él empezó. Tienes que predicarte, Él es el autor y Él es el consumador. Tienes que mirarte al espejo, tienes que llamarte por nombre y decir, Dios lo va a terminar, porque Dios lo ha comenzado. Él es el que nos da el querer y el hacer lo que le agrada. Todo esto empieza a ocurrir cuando comprendes más y más lo que ha hecho Cristo por ti y quién eres en Cristo Jesús. Cito del mismo libro, el Evangelio nos transforma, pero no tiene que ver con nuestra transformación interna, tiene que ver con la sustitución externa de Cristo. Necesitábamos un mediador, un defensor y un amigo, pero lo que más necesitábamos era un sustituto, alguien que pudo hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Qué buenas noticias. Él ha hecho por ti, Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer. Ahora, el trabajo duro de la santificación, de la transformación, del cambio y de la madurez, ¿qué es? ¿Qué es ese trabajo? Es pensar menos en nosotros y no más. Medir menos nuestro crecimiento y no más. Compararnos menos a otros. Y es pensar más en Cristo y más en lo que Él ha hecho. Menos acerca de nuestros logros y más acerca de su logro. Porque cuando ponemos el enfoque más en nuestra necesidad de mejorar, parece que empeoramos. Mañana voy al gimnasio, mañana voy al gimnasio, mañana voy al gimnasio. El despertador lo cierras y buenas noches, ¿no? Voy a leer más, voy a estudiar más, voy a estudiar. Ay, tengo un examen, voy a estudiar. Bueno, después de 3 horas de Candy Crunch. ¿No?
Pones tu esfuerzo y parece que no ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Es porque nos volvemos más absorbidos en nosotros mismos, más introspectivos, más egocéntricos. Ahora, la santificación es el trabajo diario de volver a la realidad de nuestra justificación en Cristo y todo lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que te esposa los pecados de ayer? Cuando no entiendes que has sido perdonado, que el pecado ha sido borrado. Estás atado cuando no lo entiendes. ¿Qué es lo que te ata a tus vicios, a tus hábitos? Cuando vives bajo condenación y vives bajo tu propio esfuerzo. El saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados nos da la valentía para resistir. Si no tenemos esa seguridad en nuestros corazones, no tenemos la fuerza para luchar. El saber, el entender y el creer que su luz ha brillado en nuestros corazones nos ayuda a vivir en esa luz. Ahora, voy a decir esto una vez más. Nuestro crecimiento y cambio no ocurren porque nos portamos mejor. Ocurren porque creemos mejor. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces ahí nos quedamos. Ocuparme de mi salvación con temor y temblor. ¿Qué es eso? Ay, no. Y te pones nervioso. ¿Y de cómo te ocupas de tu salvación? ¿Y cómo lo trabajas? Ay, te muerdes las uñas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa esto? ¿De qué nos estamos ocupando? Pues vamos al siguiente versículo, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ay, bueno. Es Dios quien obra. Es Dios quien obra. La obra que Dios hace en nosotros es la obra que se ha logrado en Cristo. Entonces, ¿qué es mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer con temor y temblor? Entenderlo, agarrarme a Él, recibirlo, vivir en eso. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ocuparnos en esto, con temor y temblor. Y no perderlo, no dejarlo. Necesitamos mayor entendimiento de todo lo que Él ha logrado. Necesitamos entender que ha sido consumado. El Evangelio es la única cosa que puede romper nuestra tendencia al legalismo y romper nuestras cadenas, porque el Evangelio vuelve nuestro enfoque no a lo que podemos obtener con nuestro esfuerzo, sino a lo que Cristo ya obtuvo por nosotros. Una cita de C.S. Lewis. Él dijo que lo que diferencia al cristianismo del legalismo es que el legalismo nos dice que Dios nos ama si somos buenos, pero el Evangelio dice que Dios nos hará buenos porque Él nos ama. Qué bonito. Para acercarnos a Dios y agradarle, el legalismo insiste que la obediencia precede la aceptación y que todo se trata de nosotros. Pero lo opuesto es la verdad. La aceptación procede de la obediencia. Fuimos aceptados en Él antes de que nos acercáramos a Él. Y tenemos que creer esto en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque conforme lo entendemos, lo experimentamos, empieza a formar parte de nosotros. Él puede alcanzar las áreas menos amables en nuestros corazones. El legalismo y autoayuda se trata de cómo podemos perfeccionarnos para complacerle. ¿Y sabes qué? Es una carga demasiado pesada para un ser humano. Poder en tus propias fuerzas complacer al Dios del universo. ¿No es una carga fuerte eso? Pero el Evangelio es diferente. Cristo complació al Padre y nos da poder para vivir la vida que Él nos da. Cambiamos el esfuerzo de nosotros a la obra perfecta de Cristo. Podemos salir de debajo de nuestra carga pesada de intentar llegar a ser mejor cristiano. Esa carga de llegar a ser mejor persona. Y muchos creyentes no creen que el cambio es posible. Porque son débiles, así que siempre serán lo que son hoy. Pero ¿sabes qué? Necesitamos entender que la única razón por la cual podemos cambiar es porque somos débiles.
somos vasijas de barro. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando empezamos la vida cristiana entendiendo que solo la fe nos abre la puerta a la vida con Dios, y eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo. Sabemos, no hay nada que puedo hacer para tener la entrada, pero enseguida cambiamos la fe por el esfuerzo humano. Quizá no al instante, pero poco a poco, y empieza a tratarse de nosotros y no de Él, y nos lleva a la esclavitud, la tristeza y la derrota, cuando se trata de Cristo que nos lleva a la libertad. En Gálatas, Pablo llama a los legalistas insensatos, tontitos. Dice, Dios odia el legalismo porque es nuestro intento de descansar sobre nuestra propia justicia sin respetar, sin entender e ignorar la justicia de Dios. Preferimos confiar en nuestra propia justicia que en la suya. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? En otras palabras, habiendo confiado en la obra de Cristo para abrirte la puerta al reino, ¿ahora estás confiando en tus propias fuerzas para mantenerte dentro? La vida cristiana empieza, continúa y culmina con la obra de Cristo en nosotros. Empieza con fe, se vive con fe y se termina con fe. Empieza con confianza en Cristo, se anda y se vive con confianza en Cristo y terminamos confiando en Cristo. Cuando transferimos nuestra confianza de nuestro éxito por el éxito de Cristo por nosotros, entonces experimentamos libertad abundante que viene cuando no estás siempre midiendo y viendo porque no llegas. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, cuando mucho tiempo yo leía esto, sabes, a veces no lees en contexto, lees y pones lo que tú crees. Yo siempre pensaba, o por mucho tiempo yo pensaba, que decía, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud del pecado, ¿no? De la droga, de la inmoralidad, de las cosas que te atan. Pero aquí Pablo está hablando, no te sometas otra vez a la esclavitud del legalismo, de tus obras y de tus esfuerzos. Le está diciendo a los Gálatas, ¿qué pasa aquí, no? Entraste libres, estabais libres, recibiste todo libremente de Cristo, ¿y ahora qué? Viviendo por tus propias fuerzas. Con Cristo podemos poner a un lado el estrés del cambio. ¿No te gustaría eso? Poner a un lado el estrés del cambio, la ansiedad de no ser perfecto. Yo solo sé que cuanto más le veo, más quiero vivir para Él. Cuanto más le veo, más quiero servirle. Cuanto más le veo, más ganas quiero echarle. Cuanto más le veo, más horas quiero en el día para poder servirle. Cuando más entiendo el Evangelio, más me emociona la vida cristiana, más emociona mi alma. Pero si nos olvidamos y si se vuelve en religión, se vuelve pesado, se vuelve aburrido. Y por eso mucha gente, quizá aquí, tú estás aburrido con la religión. Y tú vienes aquí porque vienes a misa, ¿no? Pero entras de cierta forma y sales de la misma forma. Y a lo mejor escuchas un mensaje que te dice tú, esfuérzate, ¿no? Dices, vale, sales igual. ¿Por qué? Quizá estás mirando donde no debes mirar. A lo mejor has dejado de mirar a Cristo. A lo mejor se te ha olvidado el Evangelio. A lo mejor tú has entrado por la puerta por su sangre y ahora estás viviendo dentro por tu propia fuerza. 2 de Corintios 4:6 dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estas son buenas noticias esta mañana. ¿Te sientes como un vaso de barro? Relájate. ¿Te sientes débil? Qué bien, porque en este vaso Dios quiere obrar y Dios quiere moldearte y Dios quiere que tú vivas en la libertad que es Cristo. Cristo es libertad, Cristo es gozo, Cristo es alegría y Él forma en ti y Él hace en ti. Él es el que comenzó la buena obra y Él lo va a acabar. Si tú estás aquí bajo el yugo, bajo la carga de tus obras, es tiempo de recordar el Evangelio, ¿no? Es tiempo de recordar su obra en la cruz. Es tiempo de recordar que de Él se trata y no de nosotros. Es tiempo de abrirnos y decir, Señor, nos refrescamos en tu palabra en esta mañana. Señor, te doy gracias porque tu palabra es refrigerio para nuestras vidas. En tu palabra podemos descansar. En tu palabra podemos respirar. En la obra de Cristo podemos vivir libres, felices, con ánimos de servirte. Señor, yo pido una revelación de quién eres tú a todos nosotros. Que podamos levantar nuestros ojos y verte, ver que eres bello, ver que eres fuerte, ver que eres perfecto, ver que eres bondadoso, ver que eres generoso, ver que eres un Dios perdonador, rescatador, restaurador, redentor. Abrimos nuestros ojos, Dios, hoy para verte y pedimos que tú te reveles a nosotros mismos. Se trata de ti en esta mañana, Señor, y ponemos a un lado nuestras obras de justicia propias y recibimos lo que tú has hecho en la cruz por nosotros en esta mañana y te damos las gracias y te damos la gloria para siempre y siempre y siempre. Amén.